Y bienvenidos a esta nueva píldora de Lore de Chains. En esta ocasión hablaremos de Tazenda, la segunda ciudad más grande de toda la isla, con más de 20.000 habitantes, y la que en el futuro, bueno, eventualmente daría lugar a la Confederación. No obstante, Tazenda es una ciudad bastante más antigua, que ha sido sobre todo reconocida por una historia turbulenta, una historia en, un en la que su territorio ha sido dividido entre clanes y bandas que han estado constantemente pugnando por los distintos territorios, a menudo con situaciones de violencia. Aún y así, es una ciudad que ha ido prosperando, se ha ido manteniendo a lo largo de la historia, a través de esos conflictos que en algunas épocas han sido menores gracias a pues, los acuerdos que ese cónclave de dirigentes de los clanes llegaban a realizar. No obstante, todo cambió cuando en un determinado momento, hace ya pues varios centenares de miles de latidos, un heraldo que teóricamente habían desaparecido en la antigua era del hogar, tomó el control de la ciudad, acabando con gran parte de los dirigentes en un encuentro que estaban teniendo y sumiendo a su población en el miedo, básicamente, y el caos. Hubieron varios intentos de derrocar a ese heraldo, hasta que finalmente el que tuvo éxito fue liderado por una figura que ya podemos conocer de otros lugares, que fue Torquemada, que inició su inquisición precisamente en Tacenda. Tras acabar con el heraldo, hubo un periodo de incerteza en la ciudad en la que Torquemada cogió un papel más predominante, que no duró demasiado tiempo antes de que los antiguos clanes y bandas se unificaran para echarlo y eventualmente volver a su dinámica de pugnas, alianzas y traiciones entre ellas. Otra de las grandes crisis que sufrió Tacenda fue una enorme inundación. Tacenda tiene un río que la cruza, básicamente. Una enorme inundación que inutilizó y hizo fallecer a un gran número de moradores en una determinada zona de la ciudad, la zona que se considera como un poco más industrial hasta cierto punto. Esa inundación tardó mucho tiempo en poder ser drenada y recuperar esos terrenos. De la misma manera también afectó a las zonas que se utilizaban para cultivar las granjas, lo cual sumió a la ciudad en una época un poco de crisis. Y eso nos llevaría finalmente a la época cercana al cataclismo, en la que dentro de las pugnas uno de los clanes empezó a obtener bastante más poder a través de una especie de eh, imposición militar tras unos últimos incidentes que generó una serie de seguridad y consiguió que muchos de los habitantes de la ciudad optaran por aliarse con esta banda. El cataclismo cambió toda esa situación, como en el resto de la isla, numerosos moradores que se habían quedado sin sus ecos extintos migraron hacia otros lugares, en este caso hacia Tacenda, y numerosos recién llegados también acudieron a la ciudad en busca de pues, recursos y un lugar en el que vivir. Los clanes predominantes en ese momento desplazaron toda esta migración a las zonas más desfavorecidas, lo que habían sido las antiguas zonas inundadas, lugar en el cual un morador, del cual hablamos más en la píldora de la Confederación, llamado Robert, unificó toda esta gente desfavorecida a través de un proceso de industrialización de esa zona que empezó a traer prosperidad y ganar peso hasta que eventualmente se creó la Confederación, llegando a extenderse a lo largo de todos los territorios de Tacenda y obteniendo el control de la ciudad. Pero, ¿cómo es Tacenda? ¿Qué aspecto tiene Tacenda como asentamiento? Pues Tacenda es una ciudad que aparece en un eco, es directamente parte del eco, los que son la mayoría de los edificios, pese a que algunos se han construido a posteriori, y apareció como ciudad, y debemos imaginarla como la ciudad de Ljubljana, que existe actualmente, pero una versión un poco anterior, un poco más de principios del siglo XX, finales del XIX. ¿Vale? Es una ciudad generalmente de piedra, con sus esculturas modernistas, tiene pero si miráis imágenes de Ljubljana podemos imaginar más o menos el tipo de ciudad que sigue siendo la Tacenda del origen. Tiene un tejido industrial encarado al río que pasa por el lado de la población y tiene un castillo
que en ocasiones ha servido como órgano legislativo, otros defensivo, fue ocupado por el heraldo, ha tenido una historia más o menos en la ciudad. El último elemento que se ha añadido a la ciudad como tal es, después de la creación de la Confederación, aparece un nuevo edificio que es el Congreso de la Confederación, donde se reúnen los clanes y las poblaciones confederadas, y este ha sido construido aposta fuera del eco, justo a ras de la parte del eco, aprovechando el espacio que se usó para las cenizas de los caídos durante el cataclismo, con lo cual es un enclave simbólico en muchos sentidos. A nivel de la población general, ¿qué vemos cuando paseamos por las calles de Tacenda? Pues tradicionalmente la población de Tacenda estaba bastante orgulloso de su industria textil y de los ropajes originales del eco, con lo cual vemos unos ropajes un poco coloristas con cenefas, etcétera, tipo ropa eslava. La ropa eslava de finales del 19, principios del 20, más o menos la época del eco. Y eso es la población tradicional de Tacenda. Sin embargo, con la historia reciente esto ha cambiado bastante con la aparición de la Confederación. La Confederación ha traído unas cotas de prosperidad jamás vistas y de paz, sobre todo, en la ciudad, con lo cual la población general está muy orgullosa de ser el origen de esa confederación, con lo cual es muy, muy normal ver gente que empieza a vestir los colores de la confederación, vestir de azul marino, vestir de púrpuras, dorados, esa serie de combinaciones, y además al ser el centro político de la confederación, sus órganos de gobierno y las fuerzas de autodefensa, toda la estructura burocrática de la confederación está situada en esa ciudad, con lo cual es normal que una gran cantidad de personas de moradores que vemos por las calles sean o de las fuerzas de autodefensa, o sean políticos del Congreso, o sean ingenieros, con lo cual van con su habitual apariencia de confederados. Vale, para finalizar la parte del vídeo y unos últimos detalles, Caceo os habla de sus costumbres y de otros temas y estructuras sociales. Vale. Bueno, las costumbres, las más relevantes de la partida, ya las hemos expuesto en la conversación y os animamos a que las exploréis tanto en la Wikipedia como en el vídeo. Pero básicamente los más importantes siguen siendo los documentos de ciudadano, las identificaciones de ciudadano, que han ganado popularidad e importancia desde la fundación de esta confederación. Documentos que no solo sirven para acceder a Tacenda o a determinadas de sus zonas, sino para disfrutar de ciertos privilegios que la confederación ha empezado a otorgar a sus ciudadanos. Aún y así, os animamos a que aquellos que jugáis con personajes de Tacenda exploréis en la Wikipedia las antiguas tradiciones, las antiguas costumbres que existían en el lugar para dar más profundidad a vuestros personajes. Por otro lado, la estructura social, en el pasado sobre todo, antes de la llegada de la Confederación, estaba formada por esas bandas, esos clanes que controlaban determinados barriadas o territorios de la ciudad. A diferencia, por ejemplo, de Rende, estas zonas han sido mucho más dinámicas, han ido cambiando constantemente, los líderes han ido apareciendo y desapareciendo y las alianzas han ido creando, ampliando y reduciendo esos territorios. Esos líderes se reunían en determinadas ocasiones en el castillo en lo que se llamaba el conclave de clanes, tanto antes de la aparición del Heraldo, que acabó con los dirigentes existentes hasta entonces, como posteriormente cuando el cónclave y los clanes retomaron el control de la ciudad de las manos de Torquemada. A partir de este punto, la estructura ha cambiado mucho en los tiempos recientes, después del cataclismo, con la aparición de la Confederación, que ya se ha organizado en la estructura que conocemos por el vídeo y la información de la Confederación. Y eso pues nos llevaría al final de este vídeo. Muchas gracias.